Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente de lo que normalmente comparto aquí en el canal, que típicamente son videos sobre temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras, pero aquí les comparto algo de la vida de nuestro presidente actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después de hacer clic en ese botón para suscribirse, les invito a que hagan clic en la campanita y que seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes y podrán disfrutar de los otros videos doctrinales, otros videos de la historia de la iglesia que se encuentran en este canal. Un ejemplo de esos videos que les invito a ver es este que recientemente salió, que se llama El Garment del Santo Sacerdocio. Es un artículo escrito por el Elder Holland, un excelente artículo sobre el Garment del Santo Sacerdocio. Como punto aparte, hermanos, los que me han seguido desde hace mucho tiempo y a lo mejor ustedes que son nuevos, me gustaría aclarar una cosa porque se me hace que algunos hermanos, después de ver ese video, me han malinterpretado cuando les pregunté que si querían ver una serie que tratará la simbología de la ropa ceremonial del templo. Les aclaro que obviamente no voy a hablar de nada sobre lo que no se debe de hablar. Será una serie que edifique, instruye o instruya y también enseñe sobre la simbología, nada más. Ya verán de qué se trata y será algo para su beneficio. Será algo que va a permitirles tener, digamos, una base sobre la cual podrán ustedes construir su propia casa de fe y conocimiento. Espero tener el primer video preparado sobre esa serie de la simbología de la ropa ceremonial para el próximo domingo. Muy bien, continuemos entonces con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. Los miembros del Quórum de los 12 no determinan sus propios horarios, ni se asignan a sí mismos para visitar países, sentarse en comités o crear estacas. Ellos aceptan asignaciones del presidente de su quórum y, poco a poco, durante un periodo de muchos años, van teniendo una amplia gama de experiencias como visitar y ministrar a miembros de la iglesia de todo el mundo, reunirse con dignitarios en nombre de la iglesia, reorganizar y crear estacas y dedicar países a la obra. Durante sus años como miembro de los 12 apóstoles, el Elder Nelson visitó 134 países, 31 de los cuales dedicó o participó en su dedicación a la obra. Un punto destacado en ese sentido fue un viaje relámpago de 4 días en septiembre del año 2010, cuando él dedicó 6 países. Él y Wendy viajaron primero a Zagreb, donde dedicó Croacia. Luego volaron a Ljubljana, Eslovenia, donde dedicó ese país a la obra también, acompañados por el elder Eric Kristovsky y su esposa Christian, y del elder Joan Wondra. Al día siguiente volaron a Podgorica, donde en medio de las ruinas de Dukja dedicó Montenegro y luego siguieron hasta Sarajevo para dedicar Bosnia y Herzegovina, perdón, países que tienen nombres difíciles, obviamente. Al otro día fueron a Pristina, donde en su entorno parecido a la Arboleda Sagrada, dedicó Kosovo. Y finalmente, al amanecer del cuarto día, que también era su 86 cumpleaños, dedicó Macedonia en el monte Vodno. Fueron 4 notables días en la península balcánica. Afectuosamente llamamos a ese viaje Ora Come
vuela, dijo Wendy Nelson, porque eso es todo lo que hicimos durante 4 días: orar, comer cuando pudimos y subir al siguiente avión para ir a otro país. La hermana Nelson agregó: la mano del Señor se mostró incluso en la selección de los lugares de dedicación de esos países. Hubo uno que tenía el ambiente de la arboleda sagrada, otro estaba en lo alto de la cima de una montaña, y uno más estaba en medio de las ruinas romanas que evocaban un sentimiento sagrado. En todos esos lugares se sentía que el Señor aceptaba nuestro esfuerzo y que la obra avanzaba. Fue hermoso presenciar todo eso. El esfuerzo valió la pena para abarcar tanto territorio en tan poco tiempo y abrir las bendiciones del Señor a la gente de 6 naciones diferentes. Cuando dedicas un país a la obra, es como abrir una puerta, explicó el elder Nelson. En ese momento el Señor puede obrar y hacer sus milagros en esa tierra. Eso abre la puerta a la obra del Señor y lo hace a veces a través de misioneros, a veces a través de esfuerzos humanitarios y a veces a través de otros medios. Pero Él mismo hace su obra, pues empezamos a ser conocidos y la gente se une a la iglesia. Fue un privilegio recibir la asignación de dedicar una nación o crear una estaca, ya que ambas son evidencia continua del recogimiento de Israel. En la sesión de apertura de la Conferencia General de octubre del año 2012, el presidente Thomas S. Monson dio la bienvenida a los santos en los últimos días con su característico estilo optimista y alegre. Felicitó al coro del Tabernáculo Mormón, mencionó las recientes dedicaciones de los templos en Kansas City, Brigham City y Manaus, Brasil, en el corazón del Amazonas, así como la rededicación del templo remodelado de Buenos Aires, Argentina. Y luego anunció que se construirían 2 templos más, uno en Tucson, Arizona, y otro en Arequipa, Perú. Como suelen ser los mensajes de bienvenida del presidente de la iglesia, ese fue uno normal. Y entonces el presidente Monson lanzó una bomba, entre comillas, cuyo impacto resonó en toda la iglesia. Me complace anunciar que, dijo él, entrando en vigor de inmediato, todos los jóvenes dignos y capaces que se hayan graduado de la escuela preparatoria o su equivalente tendrán la opción de ser recomendados para la obra misional a los 18 años. Y si ese notable anuncio no fue lo suficientemente interesante, añadió que las jóvenes dignas y capaces que tengan el deseo de servir pueden ser recomendadas para el servicio misional a partir de los 19 años. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se encendieron con esas noticias y con las reacciones sobre el cambio de edad. Y el tema fue tendencia en Twitter. Antes de que concluyera la primera sesión de la conferencia, los obispos y presidentes de estaca de todo el mundo estaban ya recibiendo mensajes de texto y correos electrónicos de hombres y mujeres jóvenes de sus barrios y estacas, solicitando entrevistas con ellos. Y aun la congregación del centro de conferencias, típicamente silenciosa, se llenaba de murmullos de asombro, con los miembros de las familias y los amigos adolescentes sentados uno al lado del otro, abrazándose y dándose palmadas en la espalda. Inmediatamente después de la sesión, el elder Nelson
en ese entonces presidente del Consejo Ejecutivo Misional, MEC por sus siglas en inglés, junto con el elder Jeffrey R. Holland del Coro de los 12 Apóstoles y el elder David F. Evans de los 70, ambos miembros de ese consejo, realizaron una conferencia de prensa para brindar detalles adicionales y responder preguntas de los miembros de los medios de comunicación. Explicaron que las autoridades generales habían estudiado durante algún tiempo la posibilidad de reducir el requisito de la edad. Ya se les había permitido a los jóvenes de 18 años de varios países ingresar al campo misional a una edad más temprana, casi caso por caso, y en donde los requisitos militares y educativos lo exigían. Durante la conferencia de prensa, el elder Nelson explicó que los hombres y las mujeres jóvenes no deben comenzar su servicio antes de estar listos, pero que la respuesta de los presidentes de misión con los miembros más jóvenes había sido universal. Denme más chicos de 18 años, ellos lo hacen bien, son más dulces, son más limpios moralmente y son más inteligentes. El elder Holland agregó que el Señor claramente estaba acelerando su obra. La bondad de sus vidas, dijo, refiriéndose a la juventud de la iglesia, me inspira enormemente. Es obvio que el Señor también los ama, tanto que ellos confían su precioso evangelio a edades tan tiernas. Afuera del centro de conferencias, los periodistas captaron el estupor, el asombro y la emoción de los miembros de la iglesia. Los jóvenes estaban emocionados, las jovencitas, adolescentes, vieron una nueva puerta de oportunidad. El entorno de los padres, de los líderes y de los jóvenes por igual acababa de ser sacudido de la manera más positiva. El domingo por la noche, la familia Nelson tuvo su tradicional reunión familiar posterior a la conferencia general y el elder Nelson y su esposa fueron recibidos con entusiasmo por una nieta adolescente que ya había calculado cuántos días faltaban para que comenzara su misión. El Comité Ejecutivo Misional, CEM, sus siglas, el Comité Ejecutivo Misional, CEM, que son sus siglas, había comenzado a explorar la posibilidad de un cambio de edad por varias razones. A muchas universidades no les gustaba que los estudiantes interrumpieran sus estudios por una misión y presionaban a los estudiantes para que no abandonaran el campus una vez que ingresaban como estudiantes de primer año. Los requisitos militares en ciertos países se estaban endureciendo, impedían que algunos jóvenes sirvieran y algunos jóvenes no cumplían con los requisitos de dignidad a los 19 años, como lo había sido un año antes y posteriormente se descalificaban a sí mismos para servir. En una reunión donde se exploraron profundamente los pros y los contras de reducir el requisito de la edad, el elder Nelson citó las diversas razones por las que los jóvenes, en particular los hombres jóvenes, elegían no servir y luego recurrió a su propia experiencia al estudiar medicina para caracterizar la situación. Estamos perdiendo la savia de esta iglesia, dijo él, y en mi mundo llamaríamos a eso una hemorragia. Después de un prolongado análisis de estudio, de evaluación y de oración por parte del CEM y del Quórum de los 12, la responsabilidad del elder Nelson como director del CEM fue presentar el cambio ante la primera presidencia. Siguió una larga deliberación, pero finalmente el presidente Monson tomó la decisión de que el requisito de la edad de los misioneros debía cambiar. Apenas unas horas después de hacer el histórico anuncio, dijo
durante la sesión del sacerdocio esa noche. Dentro de 2 cortos años, todos los misioneros de tiempo completo que actualmente sirven en este ejército real de Dios habrán terminado su labor de tiempo completo y habrán regresado a sus hogares y seres queridos. Su reemplazo se encuentra aquí esta noche. ¿Están preparados para servir? 2 años antes, el presidente Monson había pedido más misioneros y la cantidad había aumentado algo. Los eldres en servicio habían aumentado un 6%, las hermanas un 12% y los matrimonios mayores en 18%. El anuncio del cambio de edad, sin embargo, cumplió con las expectativas del profeta en ese sentido y aún poco más. Un año después del cambio de edad, las filas de misioneros aumentaron de 58,000 a más de 80,000. Para el siguiente mes de julio, la iglesia abrió 58 nuevas misiones para acomodar la afluencia de los misioneros más jóvenes. El Centro de Capacitación Misional de Provo se ocupó por completo y comenzó la construcción de una gran ampliación de sus instalaciones. Eso es lo que se ve ahí en la foto. Mientras tanto, el departamento misional convirtió un complejo de apartamentos en Provo, Utah, en un CCM adjunto. También comenzó la construcción de un CCM en Accra, Ghana, en junio del año 2013. Una escuela preparatoria propiedad de la iglesia en la Ciudad de México, el Centro Escolar Benemérito de las Américas, se convirtió en el segundo centro de capacitación misional más grande de la iglesia, y un gran número de norteamericanos que había sido asignados a misiones de habla hispana en el hemisferio occidental comenzaron su capacitación allí. La transición de esa escuela a un CCM requirió mucha fe de parte de los santos de los últimos días en la Ciudad de México. Se envió al elder Nelson y al elder Jeffrey R. Holland para hacer el anuncio. En lugar de que unos pocos cientos reciban educación aquí en el Benemérito, muchos miles recibirán capacitación, explicó el elder Nelson a los reunidos ahí. Muchos de ellos vendrán de otros países. Este terreno sagrado donde estamos sentados esta noche se volverá más sagrado con cada año que pase. En el futuro servirá para mejores propósitos, más elevados y más santos, como nunca antes. Posteriormente, el elder Nelson le dijo a un entrevistador que al mirar a los ojos de los profesores vimos un sentimiento de gran fe, de gran apoyo. Esos queridos líderes estaban 100% apoyando esto. Para los estudiantes fue un día de los Kleenex, porque las lágrimas fluyeron y los abrazos, el llanto y las emociones de los estudiantes fueron muy tiernos. Los estudiantes podían ver que ellos salían de la escuela ese día, pero que regresarían como misioneros. Observar esa transición del interés propio a una mayor apreciación por ese lugar fue algo muy emotivo de ver. La transición de la escuela del Benemérito fue indicativa de un cambio generalizado en muchas cosas relacionadas con la obra misional durante el tiempo en que um, el elder Nelson presidió el CEM. Hermanos, con respecto a ese tema, hago una pausa tantito. Les digo que si desean ver mayores detalles del cierre del Benemérito y luego su conversión en CCM, les invito a que busquen el canal La Hoja del Olivo. Es otro canal en el que participo de vez en cuando.
un excelente canal de unos amigos míos. Allí, en ese canal, se hizo una entrevista al Ricardo Rosales, un líder ahí en la Ciudad de México. Aparte, pues es mi suegro. Pero en esa entrevista él da varias historias junto con lecciones, tanto de estos cambios del CCM, bueno, del Benemérito a CCM, y también habla de otros asuntos sobre la obra misional, debido a que él también sirvió como presidente de misión en Monterrey, México. Es una excelente entrevista y les invito a que la vean. Nuevamente pueden ustedes buscar esa entrevista en el canal La Hoja del Olivo, y el título del video se ve ahí al pie de la imagen. Entrevista a Luis Ricardo Rosales González, ex presidente de misión, respetado líder de la Ciudad de México. Espero que puedan disfrutar de ese video. Continuemos ahora con la vida del presidente Nelson. Las iniciativas de temporada en Semana Santa y en Navidad, patrocinadas por el CEM, como Gracias a Él y, Ilumina el Mundo, alentaron a los miembros de la iglesia a difundir el Evangelio, y también los ayudaron a hacerlo al proporcionarles videos y otros contenidos fáciles de compartir en línea. Algunos de los videos tuvieron muchos millones de vistas en muchos idiomas. Para las hermanas misioneras surgieron nuevas oportunidades de liderazgo a medida que se capacitaba a todas las hermanas como líderes. Ciertas misiones comenzaron a probar la tecnología como una forma de estimular la obra misional, y les dieron a los misioneros iPhones y iPads, incluido el acceso a Internet, con todos los desafíos que ello implicaba. El cambio a menudo crea, entre comillas, quejas de progreso, y esos avances en la obra misional no fueron diferentes. Algunos jóvenes fueron a la misión antes de estar listos, llevados por el movimiento del cambio a 18 años. Algunas hermanas, atrapadas en una ola de ¿por qué no servir si podemos salir mucho antes?, no estaban adecuadamente preparadas. Aumentó el número de misioneros que no completaban sus misiones. El acceso a la tecnología y a la web era demasiado tentador para algunos misioneros, y hubo detractores que señalaron que, aunque el número de misioneros había aumentado bastante, con el número de bautismos no había sido igual. Pero cuando todo estuvo dicho y hecho, el elder Nelson explicó: no hicimos ese cambio solo porque esperábamos más conversos. Lo hicimos para detener la pérdida y salvar la savia de la iglesia. Fue bajo el liderazgo del elder Nelson que los dispositivos electrónicos llegaron por primera vez a los jóvenes misioneros, dijo el elder W. Craig Swick, de los 70, que entonces servía en el CEM. Él es un maestro consumado porque puede identificarse con cualquier material nuevo. Él sintió que podíamos edificar a los jóvenes, enseñarles lo importante que era mantener sus corazones y pensamientos limpios, y hacer que se volvieran más fuertes. El elder Gregory A. Switzer, de los 70, también miembro del CEM, en el momento de ese anuncio histórico, observó el estilo de liderazgo del elder Nelson en diversas situaciones y entornos. Un día hubo una conversación abierta en el CEM sobre el impacto de esos cambios recientes, tanto positivos como negativos. Algunas autoridades generales se preguntaron en voz alta si estaban enviando misioneros demasiado jóvenes. Otros cuestionaron el darles dispositivos electrónicos. Los asistentes se mostraron respetuosos mientras se hacían preguntas difíciles que necesitaban ser analizadas. El elder Nelson escuchó en silencio y luego dijo: hermanos míos, ¿recuerden por qué tomamos
Esas decisiones lo hicimos para salvar a las siguientes generaciones. Esa declaración sigue resonando en mi mente, dijo el elder Switzer. El elder Nelson siempre se centró en el misionero, el que está tocando puertas, caminando por calles ásperas y viviendo en circunstancias que no son las ideales. Allí es donde está su preocupación. Allí es donde está su corazón. Eso es lo que yo llamo un pastor de pastores. Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, díganme qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida. Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson. Inviten a sus amigos y a sus familiares que puedan venir al canal y que se suscriban para disfrutar del contenido. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial en este caso específico para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Nos veremos en el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Cuídense, mis queridos hermanos. Espero que puedan disfrutar de la entrevista de Ricardo Rosales en el canal La Hoja del Olivo también. Un abrazo muy fuerte, que estén muy bien. Cuídense. Chao.